Bienvenidas y bienvenidos a Programación para Analítica Descriptiva y Predictiva. En esta sesión abordaremos los fundamentos de la analítica predictiva desde una perspectiva formal. Nos centraremos en cómo se define un problema predictivo, cómo se representa matemáticamente y cuáles son los elementos clave que intervienen en la construcción de modelos. El objetivo es sentar las bases para comprender cómo, a partir de datos, podemos construir modelos que estimen valores desconocidos. Esto nos permitirá diferenciar claramente entre tareas como clasificación y regresión, y entender su papel dentro de la analítica de datos. Dentro de la analítica predictiva existen dos tipos principales de problemas. El primero es clasificación. En este caso, el objetivo es estimar una categoría, por ejemplo, determinar si un correo es spam o no, o si un cliente va a abandonar un servicio. El segundo es regresión. Aquí buscamos estimar un valor numérico continuo, por ejemplo, predecir el precio de una casa o las ventas de un producto. La diferencia clave está en el tipo de variable que queremos predecir, categórica en clasificación y numérica en regresión. Ahora, más allá de esta distinción, surge una pregunta importante. ¿Cómo construimos ese modelo que realiza la predicción? Para responder esto, llevamos la idea a un nivel más formal. Vamos a analizar cómo funciona el aprendizaje automático en la práctica. Primero partimos de un dominio, es decir, de los objetos del mundo real que queremos analizar, por ejemplo, clientes, casas o pacientes. Pero esos objetos no los usamos directamente. Lo que hacemos es describirlos mediante características, es decir, variables como edad, ingreso o historial. Una tarea consiste en obtener una salida a partir de los datos. Para lograrlo, necesitamos un modelo que actúa como una función que mapea los datos de entrada hacia una salida, una categoría o un valor numérico. Entonces, esta parte responde a una pregunta muy simple. ¿Cómo pasamos de datos a una decisión? Sin embargo, ese modelo no lo conocemos. Aquí es donde entra el Learning Problem, que consiste en construir ese modelo a partir de datos de entrenamiento. Para ello utilizamos un algoritmo de aprendizaje. Este algoritmo toma los datos de entrenamiento y genera el modelo, el cual usamos para hacer predicciones. Es importante distinguir estos dos conceptos. La tarea se resuelve usando un modelo. El Learning Problem se resuelve usando un algoritmo que construye ese modelo. En resumen, el aprendizaje automático consiste en elegir buenas características, utilizar los datos adecuados y construir un modelo que permita resolver correctamente la tarea. Ahora formalizamos el conjunto de datos desde el espacio de entrada. Definimos el conjunto de datos D como una matriz de n filas por n columnas, donde cada xi representa el iésimo vector de características del conjunto de datos, es decir, la iésima observación del conjunto de datos. A su vez, cada xi está compuesto por n atributos, donde cada componente corresponde a una característica. De esta forma, cada observación pertenece a un espacio de dimensión n, es decir, x, y pertenece a un espacio de valores reales descrita por n características numéricas. En la siguiente diapositiva incorporaremos la variable objetivo para completar la formulación del problema supervisado. Ahora definimos la variable de salida en la formulación. Cada y representa la variable objetivo asociada al iésimo vector de características x, y, es decir, es el valor que queremos estimar a partir de los datos de entrada. Dependiendo del tipo de problema, la naturaleza de y cambia. En clasificación, pertenece a un conjunto finito de clases que son valores categóricos. En regresión, es un valor numérico continuo, es decir, pertenece a valores reales. Finalmente, podemos definir el conjunto de datos como un conjunto de pares entrada-salida, donde cada observación está descrita por un vector de características y su correspondiente valor objetivo. Ahora vamos a formalizar el modelo en analítica predictiva. En el caso de clasificación, definimos una función f que toma como entrada un vector de características descrita por n atributos numéricos y devuelve una etiqueta dentro de un conjunto finito de clases. Es decir, la función actúa como un asignador de etiquetas, donde cada entrada se mapea a una categoría discreta. Por otro lado, en regresión, la función también recibe un vector de características, pero la salida es un valor continuo.
Es decir, la función modela una relación continua entre las variables de entrada y la salida. En ambos casos, la idea es la misma. La función f determina el comportamiento del modelo, cómo transforma los datos de entrada en una salida. Cuando aplicamos ese modelo a una observación específica x, obtenemos una predicción y igual a f de x. Es importante notar que esta expresión representa el uso del modelo, no su construcción. Hasta ahora hemos formalizado el problema mediante una función y es igual f de x, pero ahora es importante entender qué significa realmente predecir en un contexto práctico. Partimos de datos observados en el pasado, es decir, de pares x, y y. A partir de estos datos, aprendemos un modelo f de x que nos permite estimar y en nuevas observaciones donde ese valor aún no se conoce. Ahora bien, hay tres elementos clave que debemos tener claros. Primero, y, que es la variable que queremos estimar, y debe estar alineada con el problema real que queremos resolver, no necesariamente con lo que es más fácil de medir, sino con lo que realmente importa en la toma de decisiones. Segundo, x, que son las variables que utilizamos para hacer la estimación, y algo fundamental, estas variables deben estar disponibles en el momento en que queremos hacer la predicción. No podemos usar información que solo se conoce después. Finalmente, el uso del modelo. Debemos entender en qué momento del proceso se utiliza f de x y quién toma la decisión con base en esa predicción. Esto conecta directamente el modelo con su aplicación en un contexto real. Ahora llevamos esta distinción a un contexto práctico. La elección entre clasificación y regresión no depende únicamente de los datos, depende de la naturaleza de la variable y de la decisión que se quiere tomar con la predicción. En regresión, y es continuo. Puede tomar cualquier valor numérico, como el precio de una casa, el ingreso anual o la temperatura. En clasificación, y es discreto. Pertenece a un conjunto finito de categorías, como determinar si un cliente paga o no, o si un correo es spam. Sin embargo, hay un punto importante. Aunque y sea continuo, si la decisión final es categórica, podemos plantear el problema como clasificación. Por ejemplo, decidir si otorgar un préstamo o no. Por lo tanto, la elección entre clasificación y regresión está directamente relacionada con el uso del modelo en la toma de decisiones. Al definir un problema de analítica predictiva, uno de los mayores riesgos es plantearlo de forma incorrecta. El primer error es predecir lo que se puede medir y no lo que realmente se necesita para la toma de decisiones. Por ejemplo, predecir si un empleado renunciará en 3 meses no es lo mismo que identificar a quién necesitamos retener hoy. El segundo riesgo es el data leakage. Esto ocurre cuando usamos variables que contienen información del futuro, es decir, datos que no estarían disponibles en el momento de hacer la predicción. En este caso, el modelo aprende patrones irreales. Otro problema común es el nivel de agregación incorrecto. Por ejemplo, predecir ventas mensuales cuando la decisión operativa se toma a nivel diario o por producto. Finalmente, es importante no confundir predicción con causalidad. Un modelo puede predecir bien, pero eso no significa que explique por qué ocurre un fenómeno. La correlación no implica causalidad. Y la idea clave es la siguiente. El error más frecuente en proyectos reales es definir la variable objetivo a partir de los datos disponibles en lugar de partir de la decisión que se quiere tomar.